México, espero que lo haya pronunciado bien, que agrupa a los obreros de la fabricante alemana de neumáticos Continental. Se desempeña como profesor adjunto en materias como economía política, investigación y análisis económico y capitalismo contemporáneo, y participó en el reciente movimiento que estalló por la falta de pago de salarios y prestaciones a sobre todo la plantilla de profesores de asignatura, que no solamente afectó a los de la Facultad de Economía, sino a los de muchas otras facultades, incluida la de Ciencias Políticas, y bueno, esta se prolongó hasta por un año para miles de integrantes del personal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, no solamente se trata de los pagos muy pequeños que hace a los profesores de asignatura, sino también de este retraso en el cual se incurre con muchísima frecuencia en la universidad, supuestamente por problemas administrativos, algo que seguramente las cúpulas universitarias no padecen. Muy buen día, Francisco Cruz, nos da mucho gusto que nos acompañes en este programa de Contralínea Periodismo de Investigación. Buen día. Buen día, Nancy, muchas gracias por la invitación. Buen día, Sósimo, qué gusto saludarte. Buenos días. Buen día, Francisco. Pues justo nos interesa en el marco de este reportaje que estamos presentando sobre los sueldos a altos funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues que nos comentes cuál es la situación que se vive, sobre todo en la plantilla académica, aprovechando pues esta coyuntura en la cual varios profesores dejaron de percibir sus ingresos por supuestamente un tema administrativo, pero cuál es la situación actual, y también que nos comente sobre esta disparidad, ¿no? e injusticias en torno a estos altos sueldos que percibe un grupo de 85, un puñado de 85 altos funcionarios encabezados por el rector, frente a pues sí, las injustas remuneraciones, sobre todo para los profesores de asignatura. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que hay que empezar por decir que el trabajo periodístico de investigación que ha realizado Contralínea es de gran valor, porque justamente como ustedes acaban de señalar, sirve para contrastar la enorme desigualdad que hay entre los ingresos de una cúpula administrativa que no tiene funciones académicas y el grueso del personal académico que sostiene la carga docente de la máxima casa de estudios del país, una de las principales de América Latina. Estamos hablando de más del 75% de profesoras y profesores de asignatura y profesoras y profesores adjuntos que percibimos salarios que no rebasan los 7,500 pesos mensuales, 10,000 pesos mensuales, dependiendo de la carga horaria. Pero no solo eso, tampoco tenemos estabilidad en el empleo, justamente porque los contratos semestrales terminan nuestra relación laboral con esa periodicidad con la UNAM, y dependemos de que se nos proponga para ocupar una nueva plaza, un nuevo contrato, y muchas veces esto depende de funcionarios menores que obviamente atienden instrucciones de los directivos de las facultades y centros de estudio de la universidad. Desde este punto de vista yo quería comentar que también es visible, si sumamos los salarios de estos altos funcionarios, evidentemente su reparto entre la planta docente no alcanza para resolver el problema. Sirve para contrastar la desigualdad, sin duda. Pero es más ilustrativo todavía observar que esa burocracia es la que gobierna la universidad y decide cómo se deben ejercer los recursos. Estamos hablando de un presupuesto que supera los 46,000 millones de pesos y que se reparte de manera desigual a través de una política laboral que tiene más de 3 décadas que se impuso en la universidad y que es la base de la precariedad. Mantiene los salarios bajos, miserables, vamos a decirlo así, pero al mismo tiempo otorga estímulos que no son parte del salario, de los ingresos nominales de nuestras percepciones, y que dependen de criterios supuestamente de productividad. Esa es la esencia del modelo económico que se instauró en el país hace 40 años, la idea de incrementar la productividad. Y en la universidad no fuimos ajenos a ello, de manera que
el salario base que percibimos, profesoras y profesores de asignatura, incluso un grupo importante de profesoras y profesores de carrera de tiempo completo, solamente se puede ver incrementado gracias a estos estímulos, les llamamos popularmente pilones en la universidad, y que muchas veces dependen no solo del trabajo académico, de investigación, publicaciones que realiza el personal, sino en buena medida de la aprobación que reciben de órganos que están controlados por esa burocracia. Eso es lo que nos remite a otro tema mucho más de fondo, que es cómo y quién decide el uso de los recursos universitarios. Porque si estamos hablando de más de 46 mil millones de pesos que tiene asignados la UNAM como presupuesto, sería interesante ver si ese presupuesto podría revertir absolutamente este modelo de desigualdad. Y sin duda es así. El problema es que esta decisión está en manos del Consejo Universitario, y el Consejo Universitario a su vez está controlado por el Colegio de Directores, y el Colegio de Directores está controlado por el rector. Ese grupo de funcionarios que ustedes están exponiendo, exhibiendo con estos salarios estratosféricos y privilegios inaceptables, por supuesto que va a ejercer a través del Consejo ese control en beneficio de preservar esos privilegios. Ese es el problema de fondo que hoy deberíamos estar discutiendo en la UNAM. Por supuesto, el presupuesto debe incrementarse, pero con el presupuesto que tenemos, con una política laboral diferente, alcanzaría para incrementar sustancialmente las percepciones de la absoluta mayoría del personal académico de la universidad. Francisco Cruz Retama, nos has comentado precisamente cómo esta injusticia en la organización, en cómo está organizada la universidad, cómo está gobernada la universidad, pues se traduce precisamente en que algunos tengan unos privilegios como los que estamos revelando el día de hoy y otros sufran de precariedad laboral tan insultante y que además están realizando funciones sustantivas. Pero este modelo prácticamente iba a decir decimonónico con el que se gobierna la universidad, pero ni siquiera es decimonónico, prácticamente es de la Edad Media. Un gobierno que es controlado solamente por 15 personas, alrededor de 15 personas las que eligen a las autoridades universitarias, como bien comentas, destacadamente el rector entre ellos. Pero, ¿qué está ocurriendo en la universidad? Si estos aires de renovación que se sintieron hace algunos años precisamente con la llegada de un nuevo gobierno, pues también tú los has visto reflejados en la universidad, ¿hay aires de democratización o realmente siguen teniendo estas cúpulas que gobiernan desde hace mucho tiempo el control de toda la universidad? Digamos que está abierto un debate, y es un debate fundamental. No existen esos cambios hasta ahora, y no están en discusión en los órganos de gobierno en la universidad, por supuesto. Estas autoridades se eligen a sí mismas, porque esa junta de gobierno de la que hablas, de estas 15 personas, que son las que supuestamente tienen en sus manos el gobierno de la universidad, a su vez son elegidas por el Consejo Universitario. Entonces, el Consejo Universitario, conformado por representantes de la comunidad, pero designando entre sus integrantes a un grupo muy importante de funcionarios que tienen voz y voto en este órgano, pues ellos son quienes eligen a la Junta de Gobierno, y la Junta de Gobierno a su vez elige a los directores. Entonces, como podremos ver, pues es un círculo vicioso que preserva de manera muy fuerte la antidemocracia en la universidad. El debate está en curso. En 2 años se tiene que renovar la rectoría de la universidad. El problema no es sustituir a un personaje por otro, sino cambiar de fondo las prácticas que hay en la universidad, y eso implica una reforma a sus ordenamientos. Un ejemplo, recientemente se llevaron a cabo elecciones para representantes al Consejo Universitario por parte de profesoras y profesores y también del alumnado. Y también se eligieron representantes de profesoras y profesores ante varios consejos técnicos en distintas facultades. Bueno, profesoras y profesores de asignatura que no cuentan con un nombramiento definitivo y que son la mayoría, no tienen derecho a postularse como candidatas o candidatos. Profesoras y profesores adjuntos, a pesar de tener una antigüedad en la universidad, a pesar de desarrollar labores docentes importantes, no tenemos derecho a votar en estos procesos. De manera que
hay mecanismos que están muy arraigados en el quehacer universitario que garantizan que la antidemocracia se preserve. De manera que no hay otra forma que no sea un proceso de movilización y de organización que sacuda a la universidad. Es lo que se necesita realmente. Por eso, lo que sucedió hace un año con la paralización de muchísimas escuelas, más o menos la mitad de las escuelas y facultades de la universidad, ante la falta de pago de nuestros salarios y prestaciones, como consecuencia de esta política laboral, pues es el camino que se tiene que seguir. Es un buen ejemplo de lo que se tiene que hacer. Ahora, este semestre, esos problemas administrativos no se han repetido en la mayoría de los casos, pero se mantiene esta situación de precariedad que tenemos. Es importante señalar otra cosa. En la universidad tenemos más de un año y medio. Ya estamos en el tercer semestre de trabajo a distancia, trabajo en línea. Hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo que reguló el teletrabajo y que estableció que quienes desarrolláramos este tipo de actividad teníamos que contar con los insumos necesarios para hacerlo, proporcionados por el patrón. Bueno, nuestro patrón, que es la UNAM, no ha tenido a bien otorgarnos ese material. Lo único con lo que contamos son las licencias para acceder a estas plataformas de comunicación, que bueno, es lo indispensable, lo mínimo con lo que se debería contar, pero los equipos de cómputo, la conexión para el internet a domicilio, la energía eléctrica, algunos hemos tenido que acondicionar espacios para poder impartir clases. Bueno, nada de eso se ha retribuido por parte de esta patronal universitaria. Y eso sí, cada semestre nos agradecen encarecidamente esta labor y que efectivamente, muy, muy diferente a lo que dijo el presidente en una conferencia de prensa en la UNAM, la docencia se ha mantenido con el trabajo a distancia no pagado del personal académico. Hemos subsidiado a la universidad y el teletrabajo para garantizar que el quehacer académico se preserve. Entonces eso también tiene que ser señalado como parte de esta discusión que estamos desarrollando de fondo, porque el modelo de precariedad laboral solamente se va a modificar si logramos cambiar también la estructura antidemocrática que hay en la universidad y con base en ello, en ejercicio de la autonomía, decidir un destino diferente para los recursos. Profesor Francisco, y también, bueno, para acabar con esta discrecionalidad, nos comenta, justamente se requiere una reforma, algo que sea de fondo, que cambie incluso la vida al interior de la universidad. Sin embargo, bueno, estas cúpulas no estarían de acuerdo en cambiar, ¿no? En que sea la comunidad universitaria la que las elija por voto libre, directo, secreto, sino más bien quisieran seguir al frente de esta universidad por todo lo que significa. Los montos de los cuales ya nos ha hablado el presupuesto pues son muy grandes. Además está el tema de los autogenerados. La universidad cobra muchísimas cosas, cada vez cobra más cuotas de distintas áreas y pues tiene estos autogenerados de los cuales tampoco se da una rendición de cuentas. O sea, ¿solamente sería el movimiento estudiantil y académico el que podría impulsar esta reforma de fondo o qué faltaría para que esto ya ocurra? Tiene que haber una presión de la sociedad. El conjunto de la sociedad le tiene que reclamar a la UNAM ser congruente con su discurso. Precisamente tenemos abierto este debate acerca de la derechización de la UNAM. Y yo creo que es equivocado señalar de manera ligera una afirmación como esta sin dejar de reconocer que la comunidad universitaria ha dado muy importantes luchas en contra de estos proyectos de la derecha que tienen más de 40 años intentándose imponer. Pero sin duda ha habido derrotas muy importantes y esas derrotas han permitido, en primer lugar, que se instale este modelo de precariedad laboral. En segundo lugar, que la antidemocracia siga reinando, porque no debemos olvidar que la huelga universitaria de 1999 se desató principalmente para evitar la imposición de un esquema de colegiaturas e inscripciones que iba a dejar fuera a
cientos de miles de jóvenes provenientes de las clases más desfavorecidas en el país. Pero en el curso del proceso se llegó a un acuerdo en el movimiento estudiantil y también con una parte importante del sector académico de que era necesaria la reforma de la universidad. Y entonces, como parte del pliego petitorio de esa huelga, se demandó la realización de un congreso universitario para la transformación de la máxima casa de estudios. Ese punto del pliego petitorio ni siquiera fue atendido por las autoridades y tenemos que recordar también que solamente pudo terminar la huelga con la intervención violenta del entonces Policía Federal, estrenada por el presidente Ernesto Zedillo, que en realidad estaba integrada principalmente por militares. Bueno, así fue como lograron terminar con la huelga y no solo eso, sino también cerrar la discusión que ya estaba en proceso de desarrollarse de que era necesaria la reforma universitaria. Bueno, eso tiene que volver a retomarse y, insisto, la presión social hacia la UNAM es muy importante porque debería estar la población que financia con sus impuestos esta institución educativa fundamental, que en retribución se desarrolle un proceso de solución a las graves problemáticas que vive el país. Esta discusión sobre cómo atender la emergencia sanitaria, la recuperación económica, la violencia y la inseguridad que no paran, tiene que estarse desarrollando en las aulas universitarias. Ahí es donde se tienen que generar buena parte de las soluciones a estos problemas. Y eso solamente va a ocurrir cuando la sociedad le exija a la UNAM dar esas respuestas necesarias. Pero para poder desarrollar esas investigaciones, para poder desarrollar estos procesos de diagnóstico y de conocimiento de la realidad social, necesitamos una universidad en donde reine la democracia, en donde se puedan expresar libremente las opiniones sin represión y donde el personal docente, sobre todo, esté bien remunerado. De esa manera, vamos a garantizar un ejercicio profesional de la educación y vamos a terminar con este modelo que nos tiene a más del 75%. Estamos hablando de más de 35,000 profesoras y profesores trabajando en 2 o 3 centros laborales diferentes en un mismo día para poder generar el ingreso necesario para vivir. Evidentemente, esa falta de concentración en la labor docente, si bien no demerita el ejercicio de 1 o 2 asignaturas que estamos impartiendo, impide desarrollar todo el potencial que tendría el ejercicio académico si contáramos con una verdadera profesionalización de nuestro trabajo. Sí. Maestro Francisco Cruz Retama, académico de la Facultad de Economía, también quería consultarle sobre qué papel están jugando las representaciones de los profesores, porque, bueno, pues sabemos de esta precariedad que ya bien ha relatado, ha señalado, con la que trabajan los académicos en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también tienen representaciones. Está el Sindicato Único de Trabajadores de la UNAM, el STUNAM, tienen también a la APAUNAM, Asociación del Personal Autónoma del Personal Académico, pero ¿son parte del problema también o hay visos de solución a través de estas organizaciones que deberían de representarlos y defenderlos? No, lamentablemente no es así. Hay que empezar por la representación que tiene la titularidad de nuestro contrato colectivo, que son las APAUNAM. Hace ya hace por lo menos 2 décadas, los especialistas laboralistas en México acuñaron el término de contratación colectiva de protección patronal para definir aquellos convenios que se dan entre patrones y representaciones sindicales para impedir el ejercicio de la contratación colectiva genuina. La contratación colectiva genuina implica no solo la vigilancia, sino la negociación a través de una discusión que involucra al conjunto de la base trabajadora sobre su propio contrato colectivo. Esto implica ejercer derechos fundamentales, no solo como la libertad sindical, elegir a representantes libremente a través del voto secreto, directo, personal, sino también implica que
tengamos la posibilidad de emplazar a huelga, de incluso ejercer el derecho a la huelga. Bueno, pues en la UNAM eso no existe. Pues, el personal académico tenemos una representación que funciona como un contrato colectivo de protección patronal. No tenemos control sobre la ZAPAUNAM, sobre esa representación sindical. No tenemos derecho a decidir sobre las revisiones salariales o contractuales. Los incrementos que percibimos no son sancionados por nuestra comunidad. Es una cúpula que simplemente atiende las instrucciones de la autoridad, que en este caso pues, es el patrón, la UNAM. De esa manera, las ZAPAUNAM no solo no han contribuido a resolver esta problemática de la precariedad que vivimos, sino que han sido cómplices, han sido el instrumento para imponerla. Por eso, por ejemplo, tenemos que el teletrabajo desarrollado a lo largo de más de 1 año y medio ni siquiera cuenta con un convenio entre la ZAPAUNAM y la UNAM para ver las condiciones en que desarrollaríamos este trabajo. O sea, fue una decisión unilateral de las autoridades de la universidad mandarnos a trabajar desde casa sin que la ZAPAUNAM interviniera. El STUNAM tiene una afiliación que supera los 4,000 académicas y académicos y no tiene la titularidad del contrato colectivo, de manera que no tiene manera de incidir en la modificación de estas condiciones de trabajo, por lo menos no a través de la contratación colectiva. Pero sin duda tiene una enorme responsabilidad también, porque no es una representación menor, es la 10ª parte por lo menos del personal académico de la UNAM, que estamos afiliados, yo me incluyo, al STUNAM, y sin duda esta representación podría presionar de manera importante para que estas condiciones empiecen a mejorar. Profesor, y finalmente, bueno, si tenemos en cuenta que este 75% de la plantilla es la que está en condiciones de precariedad, ¿cómo se podría garantizar que esto ya cambie? Sobre todo se lo pregunto porque las autoridades universitarias han sido muy dadas a decir que no tienen presupuesto, o sea, siempre todo se lo cargan al presupuesto, tienen que ampliarnos el presupuesto y el tema es que no hay rendición de cuentas, o sea, usted mismo nos está comentando cómo este grupo, esta burocracia universitaria es la que controla precisamente en qué se invierte, cómo se invierte el recurso público. Entonces, ¿cómo garantizar que primero también haya transparencia en justamente a dónde se va este dinero del pueblo mexicano? Y segundo, pues que fluya hacia este 75% de la plantilla laboral universitaria que se encuentra en estas condiciones precarias. Bueno, como decía yo hace rato, esto no va a ser posible sin un proceso de organización y de movilización. Tenemos cauces legales a los cuales acudir, como son las autoridades laborales, ante quienes, por ejemplo, podríamos interponer una demanda para que se nos retribuya teletrabajo que hemos estado realizando conforme lo dice la ley. Esto lo podemos hacer y tenemos que hacerlo. Tenemos todavía lo que resta del año, incluso parte del siguiente, según lo que dice la propia ley, para demandar el cumplimiento de este derecho. También es importante, y estamos por hacerlo, y vamos a interponer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la discriminación de la que somos objeto en los procesos de elección de la representación de profesoras y profesores ante los órganos de gobierno. Esperamos en ese sentido que la CNDH emitiera una recomendación, como debería ser, a la UNAM para modificar sus reglamentos de elección y que se elimine cualquier rasgo de discriminación. De manera que podamos ir poco a poco construyendo las condiciones para que la comunidad cada vez más tenga en sus manos la posibilidad de actuar libremente en estos procesos electivos, que los representantes que surjan de nuestra comunidad respondan a la comunidad y no a los intereses de las autoridades, y que de esa manera cada vez más la comunidad tenga voz en las discusiones que se desarrollan, por ejemplo, para aprobar los presupuestos cada año, su asignación y de conjunto la política laboral. La investigación que ustedes han publicado también es muy importante por otra razón. Si muestran, si vemos que el salario de un profesor o investigador de tiempo completo
está integrado en más de 60 o a veces hasta el 70% por estímulos o compensaciones que no están en el contrato. El salario base, en realidad, hasta de esa parte del personal, en realidad es pequeño. Entonces, el problema radica en cómo se distribuye en el conjunto del personal académico esta parte que corresponde a los estímulos y bonificaciones, que no son parte de nuestro ingreso salarial integrado. Si esa parte de los recursos se distribuyera diferente, se eliminaran los estímulos, se integraran al salario nominal, pero además se eliminaran también las gigantescas desigualdades que existen, donde un profesor de carrera, una quincena, puede cobrar hasta 250,000 pesos, mientras que otro que realiza la misma labor, exactamente la misma labor docente, estaría cobrando 4,500. Bueno, es el ejercicio de esa parte del presupuesto el que explica esta gigantesca desigualdad. Pero, nuevamente, regreso a la afirmación anterior. Esta transformación, que en realidad es una transformación muy importante, muy fuerte de la universidad, solamente se va a dar si la comunidad logramos organizarnos, movilizarnos, exigir que esta transformación se desarrolle de la manera más urgente. Todos los ejemplos que tenemos en la vida de la universidad en años anteriores, donde importantes transformaciones se han hecho, o procesos de resistencia a las políticas neoliberales tuvieron éxito, todos han sido a través de la movilización. Entonces, tenemos que atender a nuestra propia historia para construir este futuro que necesitamos. Profesor Francisco Cruz Retama, pues ahí está el llamado que hace a la comunidad universitaria y sobre todo a la sociedad mexicana, pues para movilizarse y cambiar toda esta desigualdad, esta injusticia que ocurre en la Universidad Nacional Autónoma de México y sobre todo acabar con la precariedad que afecta a más del 75% de los de la plantilla de la UNAM. Pues agradecemos mucho sus reflexiones y nos quedamos justamente con esta parte de cómo la precariedad ha llevado incluso a que los universitarios, los académicos, pues no tengan ni siquiera garantizado el derecho a huelga, que es digamos uno de los derechos más básicos de todo trabajador. Muy buen día, Francisco. Constitucional, está en la Constitución ese derecho. Claro. Muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente el llamado está hecho para actuar. Muchas gracias, maestro Francisco. Que tengas muy buen día.